Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hemos estado ausentes. Estas últimas 2 semanas no hemos hecho los devocionales semanal, pero ahora estamos aquí nuevamente y la meta ha sido poder reducirlos lo más posible. Así que vamos a entrar directamente al pasaje que vamos a estudiar esta semana. Pero primero que todo, déjenme leer el Salmo 19, versículo 14, como ya es de costumbre, que dice lo siguiente: sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, mi roca, mi redentor. Padre, ilumina tu palabra. Te pido que, Dios, tú concedas fe, no fe para creer en ti, sino fe también para creerte a ti. Concede poder de lo alto a través de tu Espíritu Santo para arrepentirnos, donde sea necesario que tu Espíritu Santo revele áreas donde no estamos creyéndote a ti, donde sea necesario el poder para creer en el Evangelio, que es nuestro poder y el medio para creer en la seguridad de nuestro perdón que ha sido obtenido en Jesús, por nosotros. Que podamos descansar en esa verdad y no huir de ti, sino huir hacia la cruz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Como habíamos dicho, esta semana pasada continuamos la serie en Primera de Juan, pero como lo hemos dividido en las iglesias de Sunlight en 2 partes. La primera parte habíamos dicho que fue titulada Tú iluminas mi vida, hasta el capítulo 3, versículo 10, y la segunda parte le titulamos ¿Qué tiene que ver el amor con esto? Del 11 en adelante, capítulo 3, versículo 11 en adelante, porque nos damos cuenta que en la primera parte lo que se resalta una y otra vez es la luz. Dios es luz, ilumina nuestra vida, y ahora vemos que se resalta el amor. Dios es amor, en Él origina el amor. Amémonos los unos a los otros, que hemos sido reconciliados con Él, estamos siendo reconciliados con nosotros mismos en nuestra identidad, ahora como hijos, y también de la misma manera estamos siendo reconciliados los unos con los otros. Es la comunidad cristiana. Por eso dijimos en este sermón del domingo, de nuestro servicio de oración en línea del domingo pasado, que para poder vivir como idea central, que para poder vivir en una comunidad auténtica cristiana, la cual nos llama la palabra de Dios, la cual nos moviliza, nos habilita el Evangelio, las buenas noticias de Jesús, es vivir en una comunidad auténtica cristiana. Pero para poder hacer eso tenemos que mantenernos pegados a esas viejas buenas noticias, el Evangelio de Jesucristo. Solamente vamos a tocar un punto porque no queremos pasarnos mucho tiempo, pero yo sé que cuando escuchamos esa palabra amor, hoy en día se usa a la ligera. Esa palabra incluso se ha vuelto tan común porque lo que vemos en nuestra cultura que se ha reducido, y no es ahora, ya desde hace mucho tiempo se ha reducido, se ha categorizado a simplemente un sentimiento, una emoción. Y eso ni vamos a tocar el tema de si usted es una persona que vive con una cosmovisión, una manera de ver al mundo donde Dios no encaja, pues obviamente se complica más, porque viene siendo hasta una construcción social, una reacción química. Pero eso nos damos cuenta que como seres humanos igual fuimos creados, fuimos diseñados para anhelar ese sentimiento, experimentar el que alguien nos ame, el que alguien nos afirme, el que alguien nos reconozca por naturaleza. Pero nos damos cuenta que porque lo hemos pasado de generación a generación, o lo hemos visto, lo hemos observado en nuestras circunstancias, en nuestro ambiente,
pues es lo que traemos a nuestros matrimonios, traemos a nuestras relaciones con nuestros hijos, vecinos, y por último lo traemos a la iglesia, que es ese amor contractual, es ese amor de que si tú no suples mis necesidades, si tú no suples con mis intereses, pues yo no cumpliré con los tuyos. Por tanto, si tú no das, yo no doy. Pero nos damos cuenta que lo que nos enseña la Escritura es completamente diferente. No estamos diciendo que no conlleve, que no incluya emoción, que no incluya nuestros afectos, pero no es solamente, no lo podemos limitar solamente a un sentimiento, a una emoción, porque es lo que nos damos cuenta de que esa famosa frase de que, bueno, ya no estoy enamorado, ya no siento nada, por lo tanto ya abandono esta familia, abandono este matrimonio, abandono este compromiso. Pero mire conmigo lo que dice 1 de Juan capítulo 3 versículo 11, comienza diciendo el pastor Juan nuevamente: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Ese es el mandato, está claro, y es lo que ha venido repitiendo en esta carta, y en el capítulo 2, y también lo repite en su propio evangelio, recordándoles el mensaje desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. Pero yo creo que el versículo 14 nos da claridad en cuanto al poder y la habilidad, porque dice: nosotros, hablando él, incluyéndose él mismo, los apóstoles, tanto Juan, los demás apóstoles, los autores de las Escrituras, inspirados por el Espíritu Santo, y aquellos, ahora refiriéndose a los creyentes y también a nosotros, dice: hemos pasado de la muerte a la vida, o sea, de la muerte espiritual, inclinados completamente hacia el mal, bajo la influencia de Satanás, viviendo esclavizados a nuestro propio pecado. Es lo que vivíamos. Por eso dice que Caín, por ser del maligno, o sea, esa es su naturaleza, es el prototipo, mató a su hermano. Dice: pero nosotros, que vivíamos así, pero que ahora, por lo que Jesús ha hecho por nosotros, por su obra redentora, por nosotros, ahora hemos recibido vida. ¿Y cómo lo sabemos? Que hemos pasado de la muerte a la vida, porque podemos amar a nuestros hermanos, podemos amarnos los unos a los otros. Incluso en el 15 más adelante dice, antes de llegar al 15, dice: el que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino permanece la vida eterna. Entonces nos damos cuenta que cuando toda una vida hemos ido detrás de esa búsqueda, buscando ese amor, pero dándonos cuenta de que no lo podemos encontrar de una manera que nos satisface, buscándolo en lugares equivocados, pero cuando llegamos al punto en que lo encontramos en Jesús, que satisface los anhelos de nuestra alma, que dice que somos sus hijos amados incondicionalmente, que hemos recibido acceso a la presencia de Dios el Padre, que hemos sido declarados justos sin nunca haberlo merecido, que teníamos un estatus de culpabilidad, ahora hemos recibido perdón, de un corazón corrupto ahora a un corazón nuevo, sensible, que se nos ha prometido un nuevo cielo y una nueva tierra, y que ha prometido que Él regresará. Todo eso es nuestro, y ese es el amor que tanto buscamos y que nunca lo hemos podido encontrar en ningún otro lugar, pero que ahora en Jesús lo hemos podido encontrar. Y por eso el versículo 16 dice: en esto, no en una emoción, no en un contrato, no en un amor falso, un amor que se acaba, sino en esto, dice, conocemos qué es el amor, en que Jesús entregó su vida por nosotros, en que Él hizo nuestro problema su problema, Él vio nuestro caos, nuestra insatisfacción, nuestra falta de propósito,
nuestro egoísmo, nuestro quebrantamiento, y no lo dejó a un lado, sino que lo hizo parte de su problema, lo cargó con sí mismo y lo llevó a la cruz. Murió y resucitó, para que tú y yo ya no tengamos que vivir con ese temor, esa ansiedad, esa vergüenza, esa culpabilidad. Todo eso lo ha hecho por nosotros. Entonces, por eso dice, entonces así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Quizás ustedes preguntan, bueno, ¿y qué significa? Porque la realidad es que yo no me voy a entregar de la manera que se entregó Jesús, y quizás usted tampoco lo vaya a hacer, y no es lo que Jesús nos está llamando a hacer, a ir y a crucificarnos por nuestros hermanos, porque no lo podríamos hacer, pero nos da un ejemplo en el versículo 17, un ejemplo práctico, dice, si alguien que posee bienes materiales, ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, el ejemplo práctico. Sí, la manera que Él me ha amado es que él no se quedó alejado. Él no dijo, yo tengo un sentimiento tan fuerte por ustedes, y lo dejó ahí, sino que tomó la iniciativa y vino hacia nosotros, se ensució, se involucró con nosotros, tomó nuestra vergüenza, nuestra culpabilidad, nuestro temor, nuestra amargura, nuestra ira, nuestras dificultades en nuestro nacimiento, crecimiento, nuestros problemas matrimoniales, todo eso se involucró, se hizo parte de, y lo llevó a la cruz. Nos trajo un nuevo estatus, reconciliado con Dios el Padre, aceptado, justificado, estamos siendo restaurados, todo lo que le pertenece a Él nos pertenece a nosotros. Estamos ahora sentados en lugares celestiales, reinando, gobernando con Él a través de su iglesia, para que ahora podamos vivir en comunidad con nuestros hermanos, no aislados, porque no podemos vivir como cristianos aislados de nuestros hermanos, sino en comunidad. Por eso dice, ahora podemos amarnos los unos a los otros, y termina el 18 diciendo, queridos hermanos, no amemos de palabra, ni de labios para afuera, sino de hechos y de verdad, como Él nos amó a nosotros. Y cuando usted y yo hemos experimentado ese amor que no podemos experimentar en ningún otro lado, que no nos ha exigido, que no lo merecemos, que no nos amó porque éramos buenos, no nos amó porque nosotros lo merecíamos, no nos amó porque nosotros teníamos algo a que ofrecerle. Cuando yo he experimentado ese amor, pues la reacción racional es que yo haga los problemas de mis hermanos mis problemas. Que en vez de yo esperar y de buscar, continuar buscando afirmación, ¿es importante ser afirmado? Sí, es importante. Pero dejar de que ahora mi vida gira alrededor de lo que dicen los demás, o no dicen, lo que hacen por mí o no dejan de hacer, si mi vida continúa girando alrededor de eso, es lo que estoy diciendo, que no creo que ese amor es suficiente. Por eso tengo que buscarlo en otras personas. Tengo que continuar buscando la aceptación. Tengo que continuar viviendo para que alguien me reconozca, para que alguien me afirme. Nuevamente, no estoy diciendo que no sea importante recibir reconocimiento, recibir afirmación, recibir el ánimo de una persona. Es importante, es necesario entre la comunidad. Pero lo que no es crucial es continuar viviendo dependiendo, que mi vida no continúe girando alrededor de esa afirmación, de ese reconocimiento, porque ya he recibido un reconocimiento en Jesús, a través y en Jesús, en mi vida, para que ahora a través de mi vida yo pueda reconocer a los demás, yo pueda afirmar a los demás, yo pueda animar a los demás sin esperar nada a cambio. Y es lo que nos dice aquí el apóstol Juan, que esa es la actitud que nos demostró Jesús, que en esto consiste el amor, que Él se entregó.
no que esperó, no que se quedó esperando, sino sí el que Él tomó la iniciativa por nosotros. Y Él nos ha afirmado nuestra validación fundamental está en Jesús, en lo que Él ahora ha dicho de nosotros, dice de nosotros, que está a favor de nosotros, está por nosotros y está con nosotros. Porque al contrario, cuando yo permito que mi vida gire alrededor de esa necesidad de buscar, de recibir, de ser reconocido, sucede lo que le pasó a Caín, hacer algo bueno con una mala motivación, hacer las cosas pensando y esperando ser reconocido. Por eso dice que las obras que hizo dice, ¿por qué lo hizo? Porque sus obras eran malas. Hizo algo bueno con una motivación equivocada, y eso es lo que puede suceder cuando vivimos de esa manera, solamente dejando que nuestra vida gire alrededor de ser reconocido, de ser afirmado, de ser el centro de atención. ¿Por qué? Porque siempre estamos mirando a nuestro lado a ver quién se da cuenta, quién vio lo que hice, quién vio lo que dije. Hermanos, que no sea así, al contrario, que nuestro modelo sea, como dice el apóstol Juan, el versículo 16, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga y vayamos todos en paz, ¿no?